Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a aprender cómo poder hacer nuestra música 8D, que es este sonido envolvente que se puso tan de moda en este último tiempo, que parece que estamos ahí enfrente del artista. Vamos a poder crear nuestros propios temas con este efecto y también vamos a poder usar cualquier canción que nosotros elijamos para aplicarle este efecto, y en este video les voy a enseñar cómo. Así que procedemos. Lo primero que debemos hacer es bajar esta aplicación. Acá vamos a buscarla en el Play Store, se llama 8D Music Player, es la que más les recomiendo, y además les voy a mostrar algunos trucos, no solo para convertir la música nuestra en 8D, sino trucos que tiene esta propia aplicación para sacarle el máximo partido. Una vez que la descargamos vamos a poder ver que es como un reproductor de música cualquiera. Acá tenemos todas nuestras canciones, deslizando desde acá arriba podemos ubicarla por género de música, nos sugiere automáticamente artista, álbumes si es que tenemos creado alguno, y si no canciones, todos los audios que detecte de nuestro teléfono. Si no, también podemos ubicar la canción específica que hayamos guardado en nuestro teléfono desde carpetas. Acá podemos ir a la ubicación desde la raíz de nuestro teléfono, y esto es para encontrar una canción. Después, una vez que elegimos el tema que queremos aplicarle este efecto, lo seleccionamos, y una vez que se abre vamos a ver que empezará a reproducirse automáticamente con el efecto 8D. Para hacer eficaz este efecto, obviamente hay que tener auriculares puestos. Si no tenemos auriculares no notaremos el efecto. Esta es una de las partes más importantes para perfeccionar el efecto. Nos vamos a sacar los ajustes, 8D ecualizador, y si bien ya viene configurado por defecto, yo les recomiendo que lo dejen como está. Acá yo ya lo cambié un poco, pueden personalizarlo a su gusto. Tenemos acá varios parámetros todos configurables, y acá estilos de efecto 8D. Este circular se usa mucho también, vemos que nos agrega la opción, el radio, cómo queremos que gire. Esto obviamente pueden ir probando, si no tocando desde acá arriba se formatea y es el que viene por defecto, que ya viene muy bien configurado. Esto es si son más exigentes, si lo quieren perfeccionar un poco. Automáticamente, sin tener que tocar nada, ya vamos a estar escuchando la música en 8D, ya que es un reproductor de música que le aplica este efecto a todos los temas. Si queremos escuchar la música normalmente, acá arriba donde dice 8D, lo destilamos y ahora va a sonar normalmente como una canción cualquiera. Y también es muy importante mencionar que esto funciona sin conexión a internet, ya que lo hace por defecto la aplicación. Ahí le activamos el 8D y va a volver a sonar con este efecto. Pero si queremos descargar la canción para compartirla en alguna red social con algún amigo, por ejemplo, él nos pide que le pongamos este efecto a un tema, nos lo pasa, y para descargarlo tenemos que hacer acá donde dice guardar como en 8D. Es una versión beta, pero funciona bastante bien. Una vez que termine el proceso, acá nos va a poner la opción para guardar. Está en el modo oscuro y no se va a leer bien. Obviamente podemos cambiarlo al modo claro. Como está en beta todavía, no nos va a dejar guardarlo directamente, ya que si no nos va a pedir que paguemos. Entonces, para descargarlo gratis tenemos que darle acá en Trial y va a aparecer un anuncio. Una vez que termina el anuncio, ya terminó el anuncio y ahora nos va a dejar guardar sin ningún tipo de problemas. Ponemos acá en Trial de nuevo y nos pone que ya se guardó, en qué dirección de nuestro teléfono lo hizo. Por otra parte, más opciones que nos da la aplicación. Tenemos un temporizador, podemos poner una hora, y si no lo elegimos nosotros, el tiempo que queremos, ponemos acá 69 minutos por ejemplo, y se va a apagar la música después de 69 minutos. Quedó configurado acá desde el temporizador, ya está corriendo, y nos queremos dormir con la música que nosotros elegimos, lo podemos hacer, y esto está buenísimo. También tenemos un ecualizador para configurar la música a nuestro gusto. Tenemos acá algunos estilos predeterminados, vamos a poner acá música clásica, dance y un montón de estilos más. Si no, lo personalizamos a nuestro gusto, que también esto se activa y se desactiva desde acá arriba. Así que esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse, dejar me gusta y compartirlo con sus amigos para que también puedan hacer este efecto, que está bastante bueno, es bastante interesante. Y nuevamente recordad visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau chau.